etorri, arima garbitzen ari naiz, baina ez dago bekaturik, jainkorik ez dagon bezala, betirako preso Tim Robbins, tintaren bidea segiz, nire akatsak irakurri, mundutik aniez egin, iraganatzean utzi, daramazun erloju hori, zure amaiera mutil. ¿Quieres que arranquemos? ¿Hacemos un pequeño ¿Algo inicio? estorba de No, está todo perfecto, ¿eh? Yo saludo, si te parece, a cámara, hago una presentación, digo cómo estamos contigo, hago una presentación y luego hablo un poquito, hago una introducción y vamos avanzando, ¿te parece? Mira, tú ¿No? me diriges. Gracias. Para mí es más cómodo contestar a tus preguntas que yo hablar por mí sola. Perfecto, Peri. Más veo que tienes más experiencia seguramente. No, yo soy muy nuevo en esto, tú tienes mucha más que yo, pero vamos a sumarnos. 40 años, 40 años. Pues imagínate, yo soy nada, yo he llegado en el último segundo. Bueno, cada uno llega cuando tiene que En llegar. el momento que ellos deciden. Claro. Así es. Bueno, muy buenas tardes. Estamos con doña Próspera Muñoz, como podéis ver. Me dirijo a ella como doña Próspera, pero os quiero comunicar que la primera lección que recibí de esta maravillosa mujer hace muy poquitos días, a unas muy cortitas frases que empezábamos a intercambiar, ya me dio la primera lección diciéndome, bueno, hijo, dirígete a mí de una manera no tan pomposa y llámame de Peri. Entonces, bueno, en esta entrevista yo no voy a llamarle de Peri simplemente, estando ante todos vosotros, sé que doña Próspera me va a conceder que en la entrevista, cuando menos la mayor parte del tiempo me dirija a ella de usted y como doña Próspera. Entonces, bueno, todo un lujo, muchísimas gracias, Peri, por recibirme, por recibirnos. Muchas gracias. Yendo ya muy directitos al grano, yo quiero decir al público que en esas poquitas frases que hemos intercambiado, esas poquitas conversaciones, primero a toma de contacto mío, surgieron una serie de reflexiones que me parecen importantes para ver. Entonces, en esas primeras conversaciones que se da entre dos contactados, si me permites, quiero que las conozca el público para ver qué doña Próspera nos puede decir de ello. La primera que os quiero decir es que yo le hice una reflexión diciéndole, bueno, doña Próspera, yo, como todos conocéis el caso de doña Próspera, uno de los casos más famosos en la ufología mundial, yo diría, y todos lo conocéis, pues vamos a pasar a hablar de él sin haceros un relato, que todos conocéis. Entonces decía que yo le comunicaba que, a ver qué le parecía mi reflexión de que esa significación que se dio en ella, en ese primer encuentro, cuando niña, con su hermana, que luego ella recordó más tarde, se dieron una serie de fenómenos que se pudieron constatar. Digo, como ella relata, que la nave dejó un resto quemado, vamos a decir, en uno de los lugares donde estuvo posada. Llamó muchísimo la atención que unos arbolitos que estaban también alrededor de la casa, vamos a decir, murieran, y llamó muchísimo la atención que comida que estaba almacenada en tarros y también de manera fresca, creo recordar unas lechugas y... Sí, de todo. Pues sufrieron una especie de putrefacción. Entonces yo le decía a doña Próspera que eso yo lo entendía como que era una actuación que ellos ejercían sobre los árboles, sobre la tierra y sobre la comida, para que hubiera constatación de que allí había ocurrido algo. Es decir, yo le decía, no es que tuvieran algo dañino, porque tampoco os afectó a vosotras, y tampoco fue algo maligno
por su maldad, vamos a decir, afectar de manera tristemente a los árboles y a la comida almacenada. Entonces, yo quería que usted, doña Próspera, nos hiciera una reflexión sobre eso. ¿Qué le parece a usted el buscar, vamos a decir, la explicación en que eso que ocurrió, además de lo que usted vivió, y podemos ver que tuvo efectos físicos constatables, fuera, de alguna manera, para eso, para de alguna manera respaldar su testimonio más adelante, con los años después, cuando usted ya estaba preparada, pues entiendo, para poder decir al mundo? ¿Qué reflexión qué le parece a usted eso, doña Próspera? Pues lo que tú dices me parece perfecto que pudo ser así. Sin embargo, yo lo vivo de forma más mental, a lo mejor, y pienso que cuando aquel aparato salió volando ya, pues se hizo una luz intensa más que el sol, porque era media mañana y aquello brillaba. Y entonces toda esa luz entró a la casita. Entonces yo pienso que pudo ser que aquello fuera una especie de radiación con la que los alimentos se pudrieron, se rompieron las tazas, mi vestido se quedó blanco, nosotros nos mandaron que nos laváramos con mucha agua, pero bueno, en última instancia también puede ser lo que tú dices, que aquella especie de radiación fuera para dejar constancia, todo puede ser. Hay que estar abierto a todas las ideas. Porque es también cierto que usted y su hermana y el perro, que creo que les acompañaba, ¿verdad, doña Peri? No sufrieron ninguna enfermedad en la piel. No. Cuando ellos se marcharon y mi tío vio aquella luz tan grande que él estaba trabajando un poquito, no muy lejos, y vino corriendo a ver qué pasaba y tal, cuando ya vimos que no había pasado nada y qué tal, mi tío se dio cuenta que el perro no había hecho señal. El perro pues tenía mucho de mastín. Era un perro guardián, era un perro buenazo de estos de verdad. Pero cuando estaba en su puesto de guardián, y más que mi tío le había dicho expresamente, cuida a las nenas, porque una noche antes ya habían habido algunas cosas. Pues el perro no había hecho señal y además estaba dormido. Y entonces lo estuvo tocando y eso, y vio que estaba como acartonado. Y ya 2 o 3 horas más tarde el perro se despertó por sí solo. Cuando dice usted acartonado el perro, ¿qué quiere decir, doña Peri, estaba por como favor? tieso, yo no sé cómo Estaba decirlo. como, vamos a decir, un poco inanimado, un poco adormilado. Dormido por completo. Y además como rígido. Como rígido, como inmóvil, vamos a decir, ¿sí? A las 2 o 3 horas se despertó, pues abriendo la boca mucho, desperezándose, le costó salir de aquel estado. Como pocas veces le veían usted Nunca, al perro. eso nunca. Jamás la habían visto desperezarse de esa manera, Nunca, sufrir no, ese cansancio, no. vamos a decir, intenso, que constataran ustedes que algo estaba ocurriendo con el perro, ¿verdad? El perro nunca había dejado de hacer señal cuando venía alguien por allá lejos, por el camino, hacía señal. Y mi tío es que lo castigó. Porque era un perro mastín, era un perro de defensa, Claro. de guardado de rebaños, Sí, normalmente. claro. Perros que se implican mucho con los niños, que se establece una relación importante. Él jugaba con de todos que los toman niños del barrio, todos los niños del barrio, cuando estábamos aquí en el pueblo, jugaban con él porque era un buenazo. Y el tío lo castigó a no comer un día entero. Pobrecito. Pobrecito. Pues sí, porque le dio mucha rabia, que Ya. habían pasado cosas Claro. raras que le estábamos explicando y que el perro no había dicho nada. Claro, creo que su tío se llamaba Juan, ¿era Juan. el señor Juan? Juan. El señor Juan no entendía cómo no había cumplido la misión principal que nunca tenía, había hecho eso. y además le castigó al pobre perro, pobrecito. ¿Cómo se llamaba el perro? ¿Usted se acuerda? Ligorio. Ligorio. Ah, qué bonito, qué gracia. Eso no hace falta que lo cuente, porque tendrá motivo, pero Pues sí. no lo cuente. Porque sí, siempre. ¿Sí? Es muy sencillo. Ajá. Trajeron al animalico a casa, un Ajá. vecino, que nos lo regaló, Ujú. y yo tenía pues unos 2 o 3 añicos. Ajá. Dijimos, ¿cómo le vamos a poner? Y no nos poníamos de acuerdo. Y mi padre dijo, venga, vamos al calendario a ver qué santo es hoy. Hombre, una manera ideal para ponerle el nombre. Yo la verdad es que estoy con su padre ahí. Había 3 santos. Y cuando Ajá. yo oí Ligorio dije, ¡ese! Ese. Como lo había dicho la nena pequeñita, Ajá. ese fue Qué Ligorio. bonito, qué bonito, qué bonito. Así era. Entonces, doña Peri, ¿usted cree que podría
haber sufrido una intervención, vamos a decir una manipulación de un grado que los ETs hicieran que el perro estuviera de esa manera? ¿Usted entiende eso así? Lo entiendo perfectamente, además, yo creo que además nos acondicionaron un poco a mi hermana y a mí para que estuviéramos tranquilas. Claro. Porque yo cuando vemos desde la ventana como aquel aparato aterriza justo bajo la ventana y vemos dos personas que salen de allí mientras se quitan un casco transparente que llevaban y tal, pues mi hermana, como era mayor que yo, ya tenía una responsabilidad. Era la posguerra, había maquis todavía, ya tenía... ¿Qué edad tenía usted, doña Peri? Yo tenía 8 y mi hermana 12. 8 y 12, es decir, su hermana era casi una adolescente ya, con un grado de conciencia del peligro y de protección a su hermana pequeña, que usted igual estaba en esa frontera de todavía no haber llegado, ¿no? A lo que un niño de 12 años ya... Claro, y además ella estaba leccionada de que si venir alguien extraño que cerrara puertas y ventanas, porque había un miedo, le digo que todavía maquis en las montañas y todas esas cosas. Era todavía en la posguerra, sí, era una situación que se daban... Entonces cuando ella quiso ir a cerrar la puerta y en ese momento que yo estaba entrando en la puerta, yo oí en mi cerebro, en mi cabeza, oí un pic, 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 increscendo. Y si ahí, en el momento paró. Entonces, de alguna forma, yo pienso que fue que nos acondicionaron para ellos entraran y estuviéramos tranquilas, sin miedo y sin nada. Y piden agua, dicen que eso es surrealista, pues no. En un terreno que había 2 o 3 casitas más, pero no había nadie en ese momento, porque tenían otros terrenos y alternaban y allí iban a temporadas. En un sitio tan solitario, con aquel sol de justicia, que pase un caminante y pida agua, era una cosa muy normal y muy lógica. O sea, nosotros no... ¿Qué hora era, doña Peri? ¿Usted recuerda más o menos? Mi tío dijo que se le había parado el reloj a las 11:30 y aquel reloj nunca más lo fue. Perfecto. Aquel reloj todavía, vamos a decir, si hoy se guardara, manifiesta, constata que a una hora en aquel día se paró. Al recibir aquella energía que fuera, se paró. Podría ser que alguien hubiera querido que eso también ocurriera para que fuera, vamos a decir, un testimonio, una prueba. También, pero es que en los casos ovnis, es casi una característica que el coche se pare, que todas las máquinas, por lo que sea, se quedan paradas. Es como una voluntad de significarse de una manera sea muy visible, ¿no? Doña Peri? Muy visible, ¿no? Muy interesante. Yo le quiero plantear una cosa que yo estoy tratando de explicar, lo he explicado ya en varios programas de radio, en varias entrevistas. A mí me parece el fondo, me parece lo importante de la cuestión, vamos a decir, UFO, OVNI, y yo le quiero comentar, doña Peri, que yo digo que los ETs con los que tomamos contacto algunas pocas personas, vamos a decir, además de, digo, los militares, que es a los que fundamentalmente se significan, digo que entran en sus radares, entran en sus canales de radio, interactúan con aviones, se hacen disparar, se constata que los disparos no les hacen nada, saben los militares que tienen una tecnología que les supera, por eso se defienden y construyen toda una contrainformación, como todo eso que vamos viendo de Roswell, de que tienen naves que se han caído. Bueno, yo absolutamente estoy convencido de que eso no es así, es todo mentira, es una, vamos a decir, reacción defensiva del gobierno que queda en evidencia, y que la población pues construye toda una serie de cosas fantásticas, además todas en relación con la industria cinematográfica de Hollywood, tal, con el único, dijéramos, motivo, razón de defenderse, lógicamente, pero digo que independientemente de constatarse a los militares, se constatan fundamentalmente, doña Peri, yo creo que se puede observar a personas, vamos a decir, que es fácil desprestigiar. Personas, vamos a decir, muchas veces se da entre niños, igual que en los casos marianos, o atribuidos a lo mariano.
Porque todos sabemos que lo que los Es lo testigos... mismo. Más o menos es lo mismo, sí. Entonces, la pregunta la desarrollo un poco más, es... esos ETs que para mí son el comando astral que toma cuenta, interviniendo de una manera como vemos en este proyecto físico, tomando cuenta sin intervenir de una manera muy tajante que condicionara mucho vamos a decir, el libre albedrío o progreso espiritual en trabajo y desarrollo de las personas, entiendo que se dan, como digo, a personas que son fáciles de desprestigiar para no intervenir demasiado, y digo que son espíritus elevados. Digo que los ETs tenemos que ir contemplando que nosotros que hablamos de que estamos siempre hablando de que somos un alma, de que somos un espíritu, de que a esa pregunta más importante que se hace la humanidad, entendemos que hay vida después de la vida, que hay una trascendencia en lo espiritual, después de este plano físico que constatamos ahora. Yo, doña Peri, el mensaje que quiero pasar al mundo es de que estos seres, esos seres son una parte pequeña de unos seres que en la riqueza del universo son muchos, no llegamos a entender por el tamaño que tiene, pero con los que tomamos contacto son espíritus elevados, son incluso digo que han podido desarrollar, como nosotros aquí ahora, vidas físicas en otros planetas y en una elevación posterior, han podido incluso unirse de diferentes procedencias para tomar cuenta desde ese nivel para proyectos ya físicos que no sean el mismo proyecto del que han partido, igual que cuando se casa con una persona y forma un proyecto de tener hijos y se desliga de un proyecto de sus padres, para mí es importante que entendamos que los ETs son igual, deberíamos de contemplar en qué grado vamos a decir, ya estado muertos, ya han pasado un plano físico y ahora están en un plano espiritual, y son unos pocos con los que toman cuenta del proyecto significándose de unas maneras, y yo no sé qué valor le da usted a eso, o si quiere usted hacer una reflexión sobre eso, doña Peri. Hay mucho que reflexionar sobre esto. Sí, es verdad todo esto, porque mira, en toda la peripecia que yo siempre cuento que pasó, que me hicieron esto, que hablamos de esto, llega un momento en el que ellos, cuando piden agua, mi hermana se los da. De momento, mi hermana, ella siempre lo dice, que notó como una fuerza la apartaba, porque entre las dos lo que querían hacer, tuvieron que elegir entre una y otra. Ajá. Entonces ella se apartó y yo me quedé hablando con ellos. En ese momento yo entro en un estado de conciencia superior, distinto. Yo ya no soy una niña, yo lo entiendo todo, soy un adulto, no solamente entiendo la parte física, sino todo lo que hay detrás. Y aquí empieza una conversación que es lo básico del encuentro. Qué bonito. Que para eso venían, ¿no? Qué bonito, qué interesante. Allí me dijeron unas cosas que yo hace 40 años que recuerdo, y me ha llevado casi todo ese tiempo el asimilar, el entender, el admitir, porque yo no quería saber nada de contactados cuando empecé a recordar. Yo decía todo eso del amor y los hermanos mayores, todo eso a mí me... Es muy difícil digerir esto. Yo ahí, al tema espiritual, yo ahí no llego. Yo me mantengo en mi razón y yo no paso de aquí. Pero llega un momento en que es un trabajo sin saber cómo ni por qué y tal. Entonces, ahora sí entiendo lo que me dijeron y puedo ya explicarlo. Mucha gente dirá, esto antes no lo decía, que pues son cosas que tampoco, si yo no las había asumido y tal, como ni las sabía explicar. Claro, la gente tiene que entender que es muy difícil gestionar esto, tener el valor para poder tal, y la gente pide... Disculpe, doña Peri, díganos. No, es muy interesante lo que está contando. Sí, bueno, quiero decir que yo hasta hace 5 o 6 años no estaba plenamente consciente, ni había entendido totalmente, porque yo me acuerdo que estuve en Tenerife con Paco Padrón, que nos invitó a mi marido y a mí a un congreso, y él me habló de ciertas cosas y yo decía, este Paco está un poco para allá, este Paco, y ahora las entiendo. ¿Y qué le decía Paco? ¿Qué le decía Paco Padrón? Pues él decía, yo soy Dios,
Yo decía, Paco, Bueno. muchas cosas ya no recuerdo tanto Ya. detalle. Ajá. El caso es que ellos nos hablan, Ajá. me hablan y nos dicen que nosotras Ujú. somos, me dijeron en principio, nosotros venimos de Venus, Ajá. pero no del Venus que vosotras conocéis, Ujú. lo cual no he podido entender todavía. ¿Puedo hacer un apunte? Hombre, ¿Puede ser claro. que alrededor de Venus haya un plano que sea, vamos a entender, dentro del físicamente cercano Venus? Sí. ¿Puede usted contemplar que pueda haber un plano, vamos a decir, astral en ese mismo Venus que sea es el lugar de procedencia que les... Puede ser, Ajá. porque como yo no tengo Ujú. otra explicación, pues Ajá. cualquiera me sirve. El caso dice, procedemos de Venus y vosotras también. Ajá. O sea, que éramos de los suyos. Aquí habéis venido Ujú. como comandos a hacer un trabajo. Ujú. Hacer un trabajo. Ujú. Entonces, también explican Ajá. que, digamos que es muy difícil explicar todo esto. Tranquila, tómese su Explica. tiempo. Que venimos de allí, que somos de ellos. Y además, que antes de nacer las personas a este mundo físico, se nos da, o lo elegimos nosotros mismos, un plan de trabajo. Como cuando uno va a una universidad y elige facultad, elige asignaturas y pues igual. Entonces yo allí, no es que me acuerde, pero me dijeron que hacíamos eso. Ujú. Entonces pues todo el mundo, no solamente yo. Ujú. Yo en ese momento Ujú. debí elegir Ujú. el trabajar en esto. Ujú. Debí elegirlo porque allí estaba. Ujú. También explican como el camino de la evolución. Ujú. Es como, yo siempre lo digo, y además es una imagen que he tenido desde muy pequeña en mente. Ujú. El camino de la evolución es como una escalera Ujú. en que todos vamos ascendiendo, subiendo. Ujú. Y muchos suben muchísimo y se elevan horrores, Ujú. y otros decidimos volver Ajá. para dar una mano a los que están detrás. Ajá. Entonces, ese es el trabajo. Ese es Volver el a- trabajo que les comunicaron que era lo que Que en estaban aquel- desempeñando Más o ustedes en este momento, en la Tierra, en este Exactamente. plano, Venir a un plano físico voluntariamente, a desempeñar desempeñar- una labor en beneficio O de sea, aquellos que vienen detrás en los claro, escalones. y mi labor Es eso, parece ¿verdad? ser, no es que recuerde yo que me la dijeron, pero es lo que yo he tenido siempre, Ujú. digamos, una obligación moral Ujú. de contarlo. Una responsabilidad, Sí, de contar. un sentimiento de compromiso, De contarlo ¿verdad, doña Peri? a todo el mundo. Exacto. Entonces, aquí a esta casa, a veces mi hijo Ujú. me riñe, por Ajá. razón. Hombre, tú recibes aquí a todo el mundo sin saber quién son, un día Ujú. te va a pasar algo y no pasa nada, pero es que a mí me pide venir, yo te digo, el tonto del pueblo que diga, oye, quiero hablar con usted, y yo lo recibo. Y usted lo recibe de Yo brazos recibo abiertos a como quien sea. nos está recibiendo hoy a todos A quien nosotros. sea, yo ¿eh? tengo Esto, esa obligación moral. ujú. Y ese Esa compromiso, responsabilidad, exacto. esa De decir lo convicción, que me esa... pasó. Ujú. Lo que pasó es esto. Ajá. Entonces, ya te digo, lo más importante de la conversación es esto. Ujú. En esa... Cuando me hablan, por ejemplo, de que me iban a poner una cosita en el Sí, cerebro, sí. yo digo, eso no lo voy a decir, porque entonces me lo van a quitar. No, los hombres no saben hacer esto. Eso lo explica usted muy bien, dice que usted preocupada en el momento que estaban interviniendo en su cerebro colocándole esa piecita que usted Sí, escribe, usted inquieta, les dice, bueno, esto no lo voy a poder contar, Claro. porque me lo quitarían. Me quitarían, Y entonces, y la que sea su función, que no sé lo que sea, pues claro, se perdería. entonces ellos le contestan y le dicen, no, tranquila Peri, esto los hombres no te lo van a No poder te lo quitar. permiten, exactamente. Yo añado, porque es tecnología astral. Es una tecnología Pues que mira. el hombre ni va a saber verla. Es una tecnología... Eso es lo que te quería contestar. Ujú, Que ajá. yo por causas que no tienen nada que ver con esto, Ajá. sino por una enfermedad, una sospecha de que tenía una enfermedad, pensaban que tenía un tumor cerebral, Ajá. porque, no sé, empecé a manejar esta mano también, la izquierda y tal, Ujú. pero eran causas de un estrés que tuve, ¿no? Muy bien. Un pasaje de estrés. Pues el médico creyó conveniente que me hicieran un escáner, un tal. Muy bien. Ajá.
Y allí, claro, yo digo, mira qué bien, ahora voy a saber si hay algo. Claro, usted lógicamente Claro. pensando en que... Entonces, cuando el médico nos da la solución y yo le digo, doctora, hay algo raro ahí, Ajá. pero ¿qué más podía decirle? ¿Cómo iba a Claro, bueno, explicar? ya estaba usted manifestando bastante para ver qué le Hay algo contestaban. raro ahí. No, no, Doctor. señor, está todo perfecto. Qué bien. Ujú. No, no salió nada. O sea, que los hombres no pueden constatar eso, que usted Yo le yo pusieron tengo ahí la intervención tengo hecha, ahí la placa donde se ve donde todo ahora el se ve cerebro. que no hay nada, vamos a decir, que pueda constatar la tecnología humana, vamos a decir. Porque yo explico, doña Peri, que esa tecnología que disfrutan por su grado de elevación, tecnología a la que solo se llega cuando uno está en un grado elevado, Puede ser, sí. digo que esa tecnología está por encima de la vida y de la muerte, para que lo entienda la gente. Nosotros entendemos que tecnología es algo tecnológico pero nos paramos, no llegamos a entender que hay una tecnología que disfrutan, yo digo, unos espíritus elevados, Muy elevados, tienen una ética impresionante. Me Ajá. trataron con un respeto Ujú, increíble. Y en su mirada, esa no la he olvidado nunca. En su mirada había una compasión, ajá. una cosa que se captaba, que eso me llega a mí al alma porque la recuerdo Claro, constantemente. eso que los hombres, las mujeres, percibimos casi con los ojos cerrados y sin las orejas, ¿no? Cuando alguien nos está, pues tenemos otros datos, vemos cómo nos mira, vemos cómo atiende, nuestras reacciones, es decir, usted sentía una compasión, porque además el cuadro es espectacular, usted es una niña pequeña, tiene 8 años, y está, como usted bien dice, haciendo un trabajo que es un trabajo que luego usted va a desempeñar ya de mayor, cuando usted ha sido en ese tiempo capaz de digerir, de prepararse para asumir, gestionar y luego tener el coraje, como usted ha tenido, de salir acá, sí. Es que si no hablo reviento. Si no Lo hablo, mismo que yo. me vuelvo loca. Si no hablamos, reventamos. Si no tiene Tenemos miedo. nuestros miedos, nos da mucho No. miedo hablar en algunos momentos, pero llega un momento en el que vences eso. Sí, digamos y- que se habla, pero no se dice todo. Ajá, también Esto eso que es estoy verdad. diciendo ahora, yo creo que es la primera vez que lo digo. Y lo está usted diciendo aquí conmigo, pues eso Sí, es un cuando honor. ya dices, ¿eh? bueno, esto es verdad y por lo tanto hay que decirlo. Y a mi edad me importa ya un pimiento. Claro que sí. Del trabajo no me van a echar, no, No. me van a quitar mi pensión. No, ¿Qué me pueden hacer? No. Decir que soy no, tonta perdida, porque a lo mejor es verdad. pueden decir lo que quieran. Entonces, pues algo quería yo decir aquí. Ajá. No se preocupe, lo Sí, vamos, me acuerdo. esto es perfecto. Al hilo, sí, claro, al hilo de esto. es perfecto, no se preocupe, no se sienta no se No, sienta es que mal. tú has porque, dicho algo que yo sí, he dicho, pues esto, pues sí, eso. yo digo que soy... Ah, ya, Perdón, que lo que dices que era pequeña y tal. eso es. Tanto me respetaron Sí, que digamos, me protegieron, ujú, ordenándome que no recordara nada hasta pasados más de 30 años. claro. ¿Por qué? Porque si Porque yo usted hubiera no recordado- estaba... De niña, si hubiera hablado, hubieran dicho que era la Virgen o el demonio, hubieran intervenido la iglesia, o yo no me habría Usted desarrollado tampoco sabría normal. haberse enfrentado a Claro, cómo comunicar eso, como después, con el paso de los años, Claro. en un crecimiento suyo para con después eso, ha conseguido usted pues hacer esa labor, ¿no? Claro, yo que ya es la que tenía usted... 40 años cuando a los 40 años la persona ya tiene sus esquemas mentales, sus Ajá. creencias, todo ajustado, ¿no? Perfecto. Y de pronto me viene ese recuerdo y es como si tú, yo siempre lo digo así, como si tuvieras un puzzle ya completito y ya... Ujú, Y de pronto viene una pieza sí, que no cabe ahí, ajá, pero que no lo puedes rechazar. Claro. Me ha pasado y cuando ella dice, bueno, es que no dudo más, porque al Claro. principio dudas, crees que te estás volviendo loca, yo qué sé, o que te vas, yo qué sé. sí, sí, no Pero es cuando llega nada un fácil. momento que dice que no duda más, Es caramba, muy que esto difícil, es verdad. lo que pasa es que hay una convicción muy fuerte, por eso que nosotros Está hemos constatado la y mente, tenemos la certeza lógica. que para otros es algo que no tiene pruebas, que no han vivido,
que no han constatado y para ellos es, Claro. bueno, pues una hipótesis, o para la mayoría de los casos, como digo, dirán, pues mira, este chalao. No, es como están Y diciendo yo estoy muchos- preparado para eso. Muchos pero, investigadores, que es todo mental, que tal, pues no. Y yo le digo, vosotros tendréis unos estudios maravillosos, pero la que lo he vivido he sido yo. Claro, Y yo sé que era físico y que yo toqué. claro. Y entonces, pues eso, como no puedes esa pieza meterla ahí, lo que tienes que coger es el puzzle y hacer así. Ujú, Y volver a construirlo. muy bien. Eso lleva su tiempo, Claro, su trabajo, claro. y Claro, que no es fácil, ¿eh? claro, no estamos hablando de servir un café con leche, ¿verdad, doña Peri? Es bastante más complicado que eso, ¿verdad? Yo quiero ¿Eh? constatar aquí, Sí. porque justo, Sí, gracias. que tuve la gran suerte de tener un marido que me entendió. Qué bien. Tuve la Pues gran- sí. Él era Pues- un gran lector de ciencia ficción, pero Ajá. no de estas cosas, sino ciencia ficción pura, como era Isaac Asimov y Asimov, todas esas cosas. ajá. Bueno, pero cuando yo le empiezo a contar esto al principio, bueno, pues sí y tal, pero cuando ya vio que aquello era serio, Ujú. pues ya siempre... Y yo le dije, pero ¿tú por qué me crees? Y con su gesto habitual, Peri, porque te conozco Dice, de porque toda la te vida. conozco de toda la vida. Si yo tenía 14 años cuando me hice novia Porque con sé él. cómo actúas las 24 horas del Y- día, los últimos que me- 45 años y que o no 40, ¿no? tienes suficiente imaginación. Ajá. Y yo esas Ajá. novelas que él leía no las entendía. Ajá. Decía, lea algo, yo no entendía nada. Ajá. Porque sé que tienes un grado de moralidad, pero bueno, no lo dijo así, pero quiere decir te conozco Sí, sí, toda sí. la vida. Entonces, si él no me apoya en aquel momento, yo de verdad... No hubiera tenido usted fuerzas, no- el coraje para luego haber respondido de la había manera anulado. que ha Se respondido. había ¿no? anulado ¿Eh? mi persona, yo Ajá. habría caído en depresión, yo habría Claro, pasado. como creo, doña Peri, que les pasa a muchísimas personas que viven esto y que no son capaces, por eso que usted está explicando, por no tener ese apoyo también, pues caen en que esa dificultad no es posible desarrollarla Sí. en un grado, Claro. vamos a decir, de la importancia en el que, si como usted bien dice, además tienes un compañero de amor, de vida, que entiende eso, también a él le costaría al principio digerirlo, de tomar, vamos a decir, Pues sí, posición claro, convencida, a pesar de tener todas esas, vamos a decir, constataciones con ustedes de los últimos años y tener, pero bueno, él también sufriría su proceso. Claro que lo sufre. Entonces, eso es muy, muy importante, ¿no? Eso muchas personas no lo tienen y se quedan en el camino, entonces no consiguen desarrollar el trabajo de la manera que usted, gracias a eso también, pues Pero ha podido te voy conseguir, a- ¿no? Bueno, es que no he dicho otra cosa, ya lo digo Ajá, ahora. muy bien. Te quiero decir que si no hay ese apoyo, ¿tú has visto esta película última tan famosa que se ha hecho, Testigo de otro mundo? No, sé que la ha visto usted como, vamos a decir, persona VIP a la que le han, Sí, me pasaron. se la han pasado como se pasa a pocas personas, y sí que quiero aprovechar la ocasión porque simplemente lo ha mencionado usted y ahora le escucharé sobre la película, va a hablar usted, doña Peri, pero usted ha hecho hace 3, 4, 5 minutos alusión a que hay muchos profesionales ahora y todos sabemos, por ejemplo, de una teoría que hablan, de que más o menos dicen que además de un agente externo que no acaban de explicar, yo sé leer, sé escribir y sé entender y sé no entender. Entonces hablan un poco más o menos resumido de que todo ocurre en nuestra cabeza y que incluso en nuestra cabeza, como usted muy bien dice, y cito esto porque el primer contacto que he tenido con usted fue a raíz de ver una exposición suya de esto que estamos hablando, preocupada a raíz de haber usted visto el pase este que estamos hablando, y vamos a hablar ahora de esa película, Testigo de otro mundo, en el que, pues, yo no la he visto, no sé de qué va, pero usted hace una reflexión, doña Peri, dice que, pues bueno, usted se ve, como vamos a decir, contactada, asistiendo a una teoría que tiene muchísima publicidad, que está hasta en la sopa, hasta en la sopa, que les interesa además que esté hasta en la sopa a muchísimos, vamos a decir, profesionales de la confusión. ¿Por qué? Porque son las agencias que se defienden de unas, lo que antes veíamos, de una posición en la que quedan. Pero
solamente decir una cosa y volvemos y me habla usted de eso, que me parece muy interesante y perdone, pero yo, como el primer contacto que tomé con usted fue para transmitirle estas palabras, que es lo que he dicho, que hoy vamos a hablar de cositas que hemos hablado entre nosotros, lo primero que usted recuerda que yo le dije es, doña Peri, esa teoría que usted veo que está diciendo que, hombre, que ya está bien, que no todo ocurre solo en la cabecita, que como yo digo en mis charlas, usted también dice, aparte de nuestra cabeza, en el universo hay muchísimas cosas, pero tantas como que no tienes números, señor Distorsiones, para apuntar, no tienes números, pues bueno, que reduzcas a que todo lo que ocurre en mi cabeza, y además mi cabeza es hasta una pantalla proyectora de no sé qué, pues bueno, es que nosotros, los contactados de esa teoría, pues además, lo he dicho en público, y se me ha contestado en público, en la medida que el autor de esa teoría no admita discutir conmigo en público acerca de esa teoría, para mí esa teoría no vale nada, es decir, el día que me admitas discutir de esa teoría en público, te respetaré, porque admitirás discutir conmigo. Ahora, si me dices en público, como me dices que porque somos antagonistas no vas a discutir conmigo, pues un poco mal. Pero bueno, nos salimos del tema. Entonces, usted que ha visto esa película que yo no he podido ver, ¿qué reflexión me quiere hacer de esa película, doña Peri, a todos nosotros? Pues Dígame, por mire, favor. yo cuando vi la película quedé impactada por el testigo. Porque el testigo es una persona que ha vivido toda su vida en el campo. O sea, que yo no digo que sea tonto, ni sea incapaz, ni mucho menos al contrario. Pero al no tener apoyo de nadie, no le creyó nadie, su pareja lo dejó, Vaya. se quedó solo y él se refugió más aún en el campo. Más en su soledad, que es lo único que le permitía. Tiene que haber sufrido ese pobre hombre. Pues sí. Y de ver su expresión, que hay unos planos en primer plano donde él tiene una reacción así al recordar todo lo que era sufrido, lo que le impactó aquello que vivió y que la gente no se lo admita. Tiene ahí unas fotografías que son un poema. Yo lo digo, ese hombre es un espíritu, en esencia, ¿cómo te voy a decir? Un espíritu Muy elevado. Desarrollando una misión muy importante. seguramente, pero es que además es un espíritu puro. Claro, que un no espíritu tiene muy malicia, puro, muy elevado. No tiene malicia, no tiene de nada, pero está expresando lo que ha sufrido. Entonces, que venga alguien, como tú dices, muy inteligente, muy Bueno, elevado, eso de muy inteligente lo que sea, y le explique a ese hombre que todo lo que ha visto son proyecciones mentales, a mí me dolió. Es pretenderse muy listo, ¿no? Pretender yo ir no lo a una entiendo. persona muy pura, muy espiritual, en una situación que lo hace para con los demás, porque no tiene nada que ganar, vamos a decir. Yo no está aquí, pero yo en mis libros no gano ni para llamar por teléfono. Entonces, esa persona que está en esa posición no se le ve, no se le respeta eso, Se le ha ido la trata, vida en eso, se le la trata. vida. Pero luego, yo que no he visto esa película, ahora usted me dirá, doña Peri, creo que aparece una figura que es muy importante y que vamos a ver, que es que cuando este testigo de alguna manera toma contacto con los que son los humildes, los indígenas de aquella zona, pues los indígenas le entienden perfectamente. Sí. Claro. Y ahí se refugia. Claro, pues señor Caravaca, los indígenas de todo el planeta no se chupan el dedo, Es su tradición, lo saben de toda la vida. y los indígenas no le dan importancia quiero decir, ¿por qué? Porque es algo que lo tienen dentro asumido. Claro que sí, y además es que lo que yo escribí, porque me pidió el director que pusiera un articulito pequeño, es el último reducto de autenticidad que queda en la Tierra. Estos aborígenes que quedan todavía varios poblaciones, es el último reducto de autenticidad. Que colaboran entre ellos, que son honestos, que no... humanidad. Eso, que no dejan a uno que viva en la calle cuando los otros están disfrutando de toda la comida y de toda la comodidad del mundo. Que no dejan a un niño en la calle cuando sus padres fallecen o desencarnan por una razón, y que son solidarios,
que se hablan desde el corazón. Sí, señor, sí. Esas personas en todo el mundo que ven, que viven, que conviven desde hace siglos con esas luces, sí, dicen espíritus. Para ellos es lo normal, ver esas cosas. Claro, y saben que no está en la cabeza del testigo. No, ni se dan ellos bombo y platillo, ni eso es normal, está dentro de su religión, digamos, de su forma de ver la vida. Entonces, lo Pues- que este hombre debe de haber sufrido, y que si una persona con más estudios que nosotros y tal, no entiende eso, porque ¿quién entiende una proyección mental, por favor? Lo va a entender un campesino, pero no te das cuenta que le estás embrollando la cabeza. A mí eso me parece una manipulación, A mí y también. me duele como tal. Y además, que no- independientemente de que pueda haber una voluntad, De ayuda, sí que la vamos debe a haber. decir, generosa y sincera del que desarrolla esa teoría para tal, bueno, al final, usted y yo lo que sí constatamos es que a bombo y platillo que les interesa a los que producen muchas películas y que al final se trata de lo que usted dice, dejar al testigo como valor cero, o sea, tío, tienes vamos a decir, la figura, vamos a decir solo figura para no darle un aire rimbombante, a la figura con la que toma el contacto, con la que se significan, siempre se les desprestigia, son niños, son aldeanos, son hortelanos, no se les hace caso, para eso precisamente, para no intervenir demasiado en el karma colectivo, pero bueno, esas personas que como usted dice, dicen que son tan inteligentes, tratar a una persona de esa manera y pretender saber y pretender explicar todo reducido a... Pues bueno, Además es que esas teorías... yo lo entiendo perfectamente, como contactado lo entiendo y por eso yo me encolero con esto, No, pero sí, bueno, pero entiendo llega que el es... momento en que el testigo es idiota perdido y no sabe hacer un análisis sobre lo que le Claro, pasa. está loco. Buscar, Y ya está. Y además yo doy la explicación a todo con que tú estás loco. Y entonces todo lo demás ya está, ya lo he explicado. Bueno, Yo he no. explicado el mundo, soy el mayor científico del planeta porque he explicado que todo ocurre en tu cabeza y todo el resto no necesito ni explicarlo ni seguir mirando. Lo que no se entiende se ignora. Exactamente. Entonces, porque yo lo explico así, yo no soy capaz de bailar ballet, claro que no. Pero el que yo no sea capaz, cuando vea a otro bailar, pues tendrá otras cualidades que yo no tengo, ha tenido unos estudios, ha tenido unas cosas, entonces yo no puedo decir que porque yo no puedo, el otro no puede. Cada uno tenemos unas cosas Cualidades, cualidades mentales que venimos unas todos voluntades, aquí, exactamente. unos Y deseos, unas inquietudes. Esto que explican de que habemos personas, dicen, que todo aquello que imaginamos lo podemos hacer físico, eso es más difícil de creer que lo que nosotros contamos, por favor. Pues y además, sí. oye, si yo tuviera esa capacidad, pues habría aquí un montón de dinero Para empezar a repartir mis repartirlo, hijos y ¿verdad? repartirlo. Por favor, yo pienso algo. Ajá. Yo me imagino que soy millonaria, pero no soy millonaria. No hay Usted es manera. millonaria en calidad No hay manera. humana, doña Peri, pero Pues- más que millonaria. Bueno, digamos que la edad hace entender muchas cosas. Sí, también, ¿eh? sí, sí. La La edad, el sufrir por el El haber camino. pasado muchas cosas y tal, por camino, como tú dices, vas aprendiendo un poquito de humanidad. Antes hemos compartido Entiendo. experiencia, yo he perdido una hija en este plano, usted también ha perdido una hija recientemente, He perdido. ya adulta, esta, gracias pero a Dios, después de haber pequeño vivido también muchos he perdido- años, perdido de otra. pequeño también. O sea, y Pues la vida, la experiencia, el tiempo, el sufrimiento son escuela. y te hace comprender Si que, sabemos que utilizarlo. no somos nadie, y te hace aprender Exactamente. un poquito de humildad. Exactamente. Que es lo que le falta a muchos investigadores. Lo siento, casi todos los investigadores españoles son amigos míos, los quiero a rabiar a todos. Sí, sí, bueno. Y algunos extranjeros. Yo también les quiero como amigos, pero les digo a la cara de esta manera lo que pienso, porque creo que tengo derecho a decirlo sin faltarles respeto, entendiendo que es muy respetuosa su eso, pero yo diplomáticamente, ya ve usted que yo no me callo, doña Peri, entonces yo también tengo relación con alguno de ellos, y se lo digo a la cara, se lo digo en privado, y se lo digo en público, y se lo digo otra vez en público. Y es eso, que esto es físico, todos son dar vueltas para no aceptar que Claro. es físico totalmente. Claro, Es dar vueltas. claro. Y eso... ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo le voy a explicar por qué. Mire, doña Peri, si un militar,
sabe que no puede matar a un ET porque ese ET es un espíritu elevado que está en un plano, que ya ha vivido proyectos físicos, que ahora está en un punto en el que no lo puede matar, va a saber que sus armas no sirven para nada. Si un cura empieza a contar milongas y luego a dedicarse a hacer otras cosas, como por ejemplo abusar sexualmente de niños, y resulta que sabe que se le constata delante y sabe que los ETs son espíritus elevados que nos están mostrando que hay otros planos en los que todos vamos a seguir el desarrollo, pues igual ese señor aquí actuaría de una manera muy diferente a como está actuando, y así todos. ¿Cómo va? Entonces, perdóneme, Sí, entonces, sí. a ver qué le parece a usted. Entonces, esa explicación fácil de que todo ocurre en esta pareja y así no me entero de lo que está pasando y lo que va a pasar luego, pues así sigo feliz, así sigo viendo lo que quiero ver, sigo haciendo lo que quiero hacer y no miro lo que debería de mirar, lo que tiene valor, lo que tiene tal. Entonces, dame una explicación que yo, se me pueda hacer la vida más fácil y me dedique a mirar el fútbol y no a cambiarle el pañal a mi hijo. Así de claro. Para eso sirve esa teoría, para eso. Y además es que yo pienso que, por ejemplo, un gobierno que su obligación es defender a los ciudadanos, sepa que hay cacharros que están como quieren por ahí y no son capaces de defender su espacio. Claro, pues ¿qué hacen? ¿Para qué le pagamos a este tío? ¿Qué hacen? Decir, no, a veces se caen y los tengo guardados en hangares ya, y yo voy y me lo creo, porque tú eres el listo, el fuerte del barrio. ¿Cómo se van a caer con esa tecnología? Usted y yo sabemos qué tecnología es esa, la hemos tenido delante. Y se van a caer cada 3x2. Y sabemos, doña Peri, que esos cacharros no se caen. Y sabemos que a estos amigos nuestros no los van a matar. Y entonces, como sabemos eso, como tenemos certitud, sabemos que nos cuentan milongas. Y además, los que cuentan milongas son agentes supuestamente secretos, contando secretos a bombo y platillo. Pero eso es necesario, ¿sabes por qué? Para defenderse. No, es necesario para todo el mundo. Ajá. Entrar a este mundo de los ovnis, antes o después te va a llevar a un plano espiritual. Claro. Donde yo no quería llegar, pero llegas. Claro. Claro, claro. Entonces, Genial. Eso es genial, doña Feri. Es genial. Te va a llevar, sí o sí, vas a entender. Ha estado una semana un amigo mío escritor en casa, ahora pasando una semana. Se lo dije, bueno chico, ahora ya es cuestión de tiempo. Lo vas a tener que asumir, sí o sí. seguro. Necesitarás un tiempo, será el que quieras, pero lo vas a tener que entender. Ahora ya lo sabes. Pero es que yo creo que es necesario que haya información y desinformación. Yo se lo explicaba el otro día a un grupo de amigos que hablamos mucho de esto. Ajá. Tú suponte que todo el que va buscando algo elevado, algo trascendente, espiritual, digamos que se le llama un luchador o lo que sea, está buscando eso. Y si de buenas a primeras se lo dan todo tan clarito, Eso es. no hace un trabajo que hay que hacer para... No hace un esfuerzo para acabar de intentar ver, para entender y se lo trabaja. Esto que es verdad, esto que es mentira, esto que es mitad y mitad, esto que... Entonces tú pues tienes que elegir. Claro. De ahí tienes que elegir. Tienes que esforzarte. Y cuando has pasado ese paso, te viene otra encrucijada en que tienes constantemente hay que ir Eso es. seleccionando el camino. Exactamente. Y por eso te digo que vivir mucho tiempo es una ventaja, porque la vida te va ayudando bastante. Eso es igual que un niño, ¿no, doña Peri? A un niño no se le da todo hecho, se le muestra qué puede llegar a hacer, se le ayuda, se le anima, se le facilita el que inicie, para que vea que es capaz de hacer y lo desarrolle y lo haga desde él, ¿no? Desde su esfuerzo. Pasa en todos los planos. Yo hace Claro. poco en Facebook publico algún articulito Ajá. y hablaba de la persona que puede entrar a otro estadio de conciencia y eso. Y he constatado que algunos, casi todos dicen lo mismo. Tú accedes a un estado, a otra dimensión o lo que sea, y allí ves, pero no sabes lo que ves. Claro. Entonces, porque- cuando una medium dicen que entran a un plano y contactan con lo primero que viene, hay el peligro de que no sabes con lo que estás contactando, Claro. porque ves pero no entiendes. Un Claro. niño nace aquí Claro. y no entiende hasta Claro, que no hasta tiene... que no tiene ya unas experiencias que le hacen entender comprender lo que significa exactamente. cada cosa que ve.
Entonces, una medium, como usted bien dice, en un principio puede recibir una serie de manifestaciones que pueden incluso ser de, vamos a decir, espíritus Digamos confusos. que está sin saber dónde está. Y no, como no sabe, pues... Por eso nos tropezamos con muchos medios que dicen tonterías, que empiezan a centrarse, como los de la tele algunas veces, en la velita negra, en si te han hecho daño tú devolverlo. Pues es el espíritu En era el que nos ese decía, color macabro, negro, el que rojo, decía, de... el que decía Cristo, Perdón. que nombro a Cristo no porque yo sea cristiana ni nada de eso, sino porque para nosotros en nuestra cultura es la divinidad. Es un maestro, claro que sí, Y del amor, del mensaje de que nos tenemos que querer y decía, colaborar devuelve bien por mal. Claro. Entonces, cuando vas a una vidente tal y... Yo que sé, un caso como el que hace vudú con los alfileres y va a un entendido y dice, pues tú ahora le devuelves con más. Hombre, eso es absurdo. Sí, sí. ¿Cómo vas a combatir el odio con más odio? Ajá. Lo que tienes que hacer es comprender que esa Claro. persona, si te quiere hacer daño, es porque no está Claro. bien de aquí, Claro. porque está enferma como mínimo de odio, y atender a esa persona a ver qué le pasa. Y no ponerle otro muñequito con más. Pues eso Con más dinamita. muchas veces se ha visto, ¿no? Sí, además es un mundo pues que nos que encanta, muy- ¿no? Que, es que lo tiene digo- más atrae más personas que casi, vamos a decir, lo bueno, lo espiritual, ¿no? Te lo digo por ¿Eh? eso, porque es que la gente va buscando como loca, cuando empiezan a buscar los poderes paranormales. Sí. Cuando eso no es una cosa tan agradable. La persona que ve el futuro y ve un accidente no tiene nada de agradable. Y segundo, que si antes no tienes una responsabilidad y una formación, ¿cómo vas a entrar cuando dicen, es que yo entro al astral y allí me vienen unos monstruos? Estás en el bajo Tienes astral. un cacao que no te aclaras. No, Claro. estás en el bajo astral. Claro. Tienes que elevarte tú espiritualmente para poder... Pero ver a como tu tienes mejor. un cacao que no te aclaras, llegas a conectar con eso. Entonces no es ahí donde tienes que estar. Donde tienes que estar es en una posición Trabajando en ti más mismo. elevada. Ya verás cómo conectas con algo más elevado, ¿no, doña Peri? Yo recuerdo que cuando vivía en Gerona tenía una amiga que tenía una tiendecita de alimentos de estos especiales, Ajá. y allí venía un médico naturista y nos daba conferencias y tal, Ajá. y ella se quejaba porque ella tenía un consultorio además en la trastienda donde tenía personas que querían elevarse un poquito, o, en fin, lo que se llama Sí, aprender. crecimiento personal, ¿no? Sí. Y estaba, que echaba chispas. Es que aquí todo el mundo viene por lo mismo. Ujú. A ser vidente, a ver cosas, a ver... Y dices, no, si tú Sí. tienes que trabajar en ti mismo. Sí, sí. Y entonces van y ya no vuelven. No, sí, sí. Y luego además hay muchos que van a esos sitios a ver si consiguen una fórmula para atraer dinero. Qué absurdo. Eso es así, doña Peri. Hay lugares que vamos a decir de reunión en lo que se habla de lo espiritual, en lo que lo tiene usted también ahí o sea, en las redes sociales y en la realidad de hoy. Es a ver cómo dice usted una serie de no sé qué para atraer la riqueza. La riqueza material. Eso es magia. Eso es, Magia pura. eso es perder el tiempo, eso es un... Perdón, me callo. Más que perder el tiempo. Entonces ella se quejaba de eso. Yo le decía, no, tú tienes que trabajar en ti mismo, en ser mejor persona, en ver los defectos que tienes, en limpiarlos y tal. Esa persona ya no vuelve. Claro. Y claro, es un sueldo que... Si se lo pones difícil no quiere saber nada. Claro, y, decía, ¿eh? y claro, ya no vuelve más. Y ella a sí misma se hacía daño diciendo esto, pero es que era su obligación. Decirle, no, si tú tienes que estar trabajar en ti misma. Bueno, doña Peri, yo sinceramente creo que llevamos ya un buen rato, no quiero abusar de usted. Si quiere usted seguimos hablando un rato más, pero yo creo que es... Tú pregunta todo lo ¿Sí? que quieras y cuando Sí. se nos acabe el tema, pues se nos ha acabado. Yo sinceramente, decir que hoy he podido venir a la tarde, entonces hubiera sido para mí fantástico. Esto ya es un poco casi fuera de la entrevista, verá usted, doña Peri. A mí me encantaría, si puede ser,
más adelante conocer la casita donde usted vivía, donde ocurrió esto, con su hermana. Es difícil, ¿sabes por qué? No, dígame. Ir al terreno Sí. y ver todo el campo aquello y tal, sí, está ahí. Sí. Podemos ir cuando quieras. Pues eso ya Pero es... la casita está vallada. Vale, pues nada, es más que suficiente. Esa casita ya no es de su familia en este No, momento. no, mi padre lo vendió Lo ya vendió, en los años muy bien. 60. Ahora Perfecto. lo tiene una persona que es una maravilla de persona y Qué cada bien. vez, y nos ha dejado ir, Jorge, el que Qué escribió bien. el libro, Ajá. fue a hablar con él y Ajá. nos ha dejado ir un par de veces o tres Qué a ver bien. la casita y tal. O sea, que tiene usted la puerta abierta, todavía Pero claro, de alguna manera es su casa, ya. puede ir de vez Pero en ese cuando a hombre casa. trabaja, claro, es Sí. camionero y siempre, No, está, pues- siempre está por ahí. pues Entonces nada es más, muy difícil doña cogerlo Peri. y decir, oye, a ver la casita, Además, vamos a lo ir. importante es estar con usted. Yo era simplemente hablarle Hombre, de eso. el terreno sí. que hoy... Te quiero hablar, Sí, dígame. de esto sí que te quiero hablar. Ah, qué Fíjate, bien, yo qué hace bien. unos días que puse en un grupito que hay aquí en Facebook, que hemos Sí. creado, que se llama Gémina. Gémina es Ah, el nombre antiguo de Jumella. qué bien. Entonces sobre cosas paranormales, una qué bien. amiga mía la lleva Intentaré y tal. apuntarme, doña Peri. Bueno, ahí ¿eh? yo escribí el otro día sobre un monasterio, un Ajá. convento que hay aquí a 4 y pico kilómetros en la montaña. Es muy bonita la zona montañosa esta que hay aquí del puerto, de que se baja del puerto de Jumilla, ¿verdad? Sí, ¿Eh? ahí hay un sitio nos llevan espectacular. los franciscanos. Muy bonito sitio. Los franciscanos. Ujú. Y es un culto a Santa Ana, Ajá. de tiempo inmemorial. Ajá. Mis últimos pesquisas me llevan a que fue creado ese punto Ajá. por los celtas. Ujú, O sea, exacto. que hablaba de esto. Entonces, yo hablaba allí que Jumilla es un punto de poder, de lo que se llama un poder espiritual, porque allí va mucha gente a hacer meditación. Ajá. Y tal como nos hablaron los que han dejado pistas, como son los templarios Ujú. y los mismos franciscanos, es un Sí. sitio donde es fácil entrar, dar el salto y entrar Muy a bien. otro plano espiritual, ¿no? Muy bien, sí. Pues entonces hay una anécdota con el sitio justo donde está mi casita de campo. Cuénteme, Ya no- cuénteme, doña Peri, cuéntenos, por Pues- favor, cuéntenos a todos. Es largo, pero lo voy a hacer cortito. Gracias. Cuando mi padre compró por diversas circunstancias, compró aquel terreno, Ujú, pues era un señor que tenía 8 hijos ujú. y repartió, al morirse él, se repartió. Y uno de los hermanos vendió, Ajá. que compró mi padre. Ajá. Entonces allí pues no era muy bien recibido, no era muy bien. Y entonces él dijo, me voy a hacer una casita en este punto, que fue el que él eligió. No, Pascual, ahí no te puedes hacer la casa. Que no. Y entonces decía, qué oposición, porque les molesta si yo, si no estoy al lado de ellos, estoy más alejado y tal. Ujú. Y que de ninguna manera se podía hacer la casa allí. No explicaban por qué, pero le decían que allí no podía Que allí construir. no. Ajá. Tal fue que mi padre cogió un entendido, Sí. lo llevó allí pensando que a lo mejor era un sitio donde las aguas cuando llovía mucho se arremolinaban o que era alguna cosa, ¿no? Sí. Aquel le dijo, puedes construir aquí perfectamente, que aquí No peligro, es ningún esto está punto bien, peligroso esto por está- nada. Eso está muy bien. Y entonces ya uno de los hermanos Ujú. le dijo, mira Pascual, si es que yo no te quería decir nada, porque claro, estas cosas, Ujú. pero es que aquí, claro, los que vivían por allí vivían de toda la vida, allí, de padres, abuelos, todo el mundo sabe lo que pasa en ese punto. Ajá. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe que ese punto es lugar de reunión de brujas. Ajá. Y mi padre entró la risa. Me dijo, mira, en brujas no queremos nadie, ni esta, me señalaba a Pero mí. quiere pero decir que es pequeñita. un sitio donde han Señaló- podido ver luces, han señaló podido por constatar algo. que algo pasa. Ya no Ellos vive. le llaman brujas, ¿no? Ya no vive nadie Vale. de aquel tiempo. Pero eso no era vive algo que nadie. estaba muy dentro de todos aquellos habitantes de aquella zona, ¿no? Que cuando La su verdad padre... que se está de maravilla, ¿eh? Bueno, Este verano solo hay que verle a usted, doña Poli, doña Peri, ¿eh? Solo hay que este verle a usted. verano vino pues unos amigos tuyos también, que es Ajá. Vicente Soler. Ah, sí, y Vicente su señora, Soler, un abrazo, y otra Susana, pareja, sí. Y Y estaba- Margüelles, probablemente, Pues bueno, fuimos y a ver- Rosario Fuentes Líbana, Exacto. puede ser, perfecto, Pues sí. nosotros fuimos pues a ver el terreno, pero de la casualidad que estaba el dueño, estaba allí. Ajá, Y nos identificamos y nos abrió y estábamos allí pues de charla y sentadicos, era pleno verano, hacía un calor, Ajá. y allí se estaba de maravilla, eso que él
reconstruido, bueno, ha modificado un poquito la casa, ¿De pero cómo estaba cuando la sí, tenían ha hecho un ustedes? pabellón delante y tal. Muy No, la bien. casa está igual, solo falta algunos tabiques. Ujú. Pero ya te digo, ha puesto vegetación Qué y bien. tal. Se estaba allí de maravilla, ni calor, no sé por qué un bienestar. Usted sentía una paz, No, y una... ellos también. Y ellos también. No, no. Y ellos también, qué bien se está aquí, qué maravilla. A ver si en la próxima primavera podemos dar un paseo por allí, doña Hombre, Peri? sí. Desde fuera, un paseíto. ¿El teléfono se lo traigo, doña Peri? No, no es el teléfono. Ah, no, es el telefonillo. No, sí, por favor. ¿Quiere que lo abra? Sí, sí, Lo voy a no sé abrir. quién será, pero... Sí, un segundito. ¿Es aquí en la puerta? Aquí, Aquí. ahí. Hola, buenas tardes, le abro. Soy un amigo de doña Peri. Ya es... Gracias, ya está. ¿Abro la puerta, doña Sí, Peri? sí. Vale. No, pero ¿sabes abrir para que se abra Sí, abajo? ya está, ya le he abierto, Ah. doña Peri. He abierto esta puertita de aquí. Sí, pues no sé quién será. Y le... No se preocupe por la grabación, es lo de menos. Ah. Esto es muy bueno que pasen estas cosas. Sí. Atienda usted, que ya... Atienda usted a su hijo, ¿puede No ser? sé, no, mi hija lleva llave. Ajá, ya la atiendo aquí. Ah, no es aquí, doña Peri. Ah, Son una familia que querían que les abrieran la puerta del portal. ya. O sea, que nos han tocado su puerta para que abriéramos ya, la puerta del portal. Bueno, Pues muy bien, ya doña no Peri, sé. yo no quiero cansarle más, no, ya te simplemente digo que algo hay en este pueblo en ese lugar, y en ese lugar en concreto. que... Iremos un día en primavera si usted quiere, Hombre, si puede yo, ser. claro, cada vez que se organiza para irme encantada Qué de ir bien, a mi casita y qué si algún bien. día me toca la lotería, pues a ver si me la vende. Pues bueno, pues sí, pues ¿por qué no? Cosas mucho más Más raras, complicadas que esa se resuelven de manera fantástica, Pues creo que hemos hablado de todo. Sí, y ha que sido está un placer, muy bastante constructivo, muy enriquecedor, eternamente agradecido, doña Peri. Hombre, Peri, agradecidos todos porque tú también tienes tus cosas y también las cuentas. Sí, bueno, Y todos pero... nos enriquecemos unos de otros y vamos para adelante. Gracias. Y por último decir que Sí. que está el mundo muy mal, Sí, pero que se están viendo que mucha gente que se ha tocado como fondo ajá. y mucha gente al ver esta falta de humanidad que hay hoy día Ujú. y las barbaridades que Y está constatar pasando. que ese camino no lleva a ningún buen puerto, ¿verdad, doña Lo que Peri? estamos haciendo con la ¿Eh? naturaleza, con los animales, eso, pues hay mucha gente que está surgiendo. Que está dándose Ahora, cuenta. eso sí, no vale hablar de... en Facebook a veces se ocurre de mucho amor, de sentir mucho amor. Está muy bonito sentir amor, es muy bonito, pero el amor hay que ponerlo a trabajar. Hay que hacer un poco, Que obras son Un amores poco. y no bellas razones. exactamente. Pues ya está, un encanto el Doña haber Peri. estado hablando contigo Un placer, y a las enormemente personas que puedan agradecido. llegar, que les sirva para algo. Muchísimas gracias. Seguro que va a servir a muchas personas y además nos basta con que le baste a una persona. ¡Hombre! Nos basta que le baste a una, Sí, pero porque va a haber... esa le cuenta al otro y al otro y al otro. Exactamente. Y esto se va moviendo. Doña Peri, un placer, muchísimas gracias, eternamente Dame un agradecido. besazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Peri. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a cortar y yo estoy más que feliz de Pues yo la también. entrevista. Me ha parecido que
juare, zure amaiera